Alexander Volkanovski lamenta la pérdida de la super pelea con Aljamain Sterling y establece un cronograma para la defensa del título frente a Ilia Topuria. Tony Ferguson da un comunicado sobre sus planes del retiro de UFC. La contendiente de peso gallo del UFC, Mayra Bueno Silva, da positivo por sustancia prohibida. La brasileña, quien le ganó a Holly Holmes en el UFC Vegas 77 el mes pasado, se perderá su primera oportunidad por un título en su carrera. Ronda Rousey peleará en el UFC 300. Dana White actualiza a los fanáticos sobre el estado del regreso de Rowdy. Soy José y esto es Fans Combat, resumen de noticias UFC. El desilusionado Chris Weidman una vez más promete regresar mejor que nunca. Probablemente solo debería escuchar a Dana White y retirarse. Lo siento Dana, pero Chris Weidman, quien insiste que es un duelo realmente malo y duro para el capo del peso mediano Israel Adesanya, planea seguir peleando hasta que las piernas o las ruedas se caigan. No he terminado, dijo Weidman en la conferencia de prensa posterior a su pelea en el UFC 292. Volveré mejor que nunca, pero esta fue una buena oportunidad para mí de volver al octágono. Ambas piernas duelen bastante. Estoy en una silla de ruedas en la que me empujan y hasta me arrastran. La pierna operada está bastante hinchada, no creo que haya daños graves. Tengo una varilla en el medio de esa cosa, pero definitivamente habrá algo de dolor durante la próxima semana más o menos. Todavía no se sabe cuánto daño sufrió Weidman contra Tavares, pero es posible que necesite una cirugía en una de sus rodillas y no pueda competir antes de cumplir los 40 años. Dana White no cree que valga la pena que el ex campeón Chris Weidman siga peleando. Considera que a su edad eso es un sufrimiento innecesario para él y para su familia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería seguir peleando Chris Weidman a sus casi 40 años? Ahora sí viene lo chido. Por su parte, Tony Ferguson da un comunicado sobre sus planes de retiro del UFC. Si te está gustando el video, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Ante los comentarios de un posible retiro de Tony Ferguson, el peleador de UFC decidió dar un comunicado. En julio, Ferguson sufrió otra derrota cuando Bobby Green lo sometió hasta dejarlo inconsciente en el UFC 291. La derrota fue su sexta consecutiva y dejó a muchos fanáticos preguntándose si finalmente sería la derrota que empujaría al Cucuy al retiro. Inmediatamente después de la pelea, Ferguson sugirió que no sería así y este lunes el ex campeón interino del peso ligero de UFC compartió con el público su decisión, junto con una lista de 10 motivos por los que tomaba dicha decisión. Número 1. No he peleado bien desde Barbosa o Thompson. Número 2. El único lugar en el que me encuentro conmigo es en una jaula cuando peleo. Número 3. Desde la pandemia nada de esto ha sido divertido. Número 4. Solía sonreír mucho más cuando estaba compitiendo. Número 5. He estado tan ocupado cuidando a los demás que me he descuidado a mí mismo. Número 7. Creo límites entre aquellos que son malos para mí. Número 8. Me estructuré para no cometer los mismos errores. Número 9. No me retiraré y que se jodan los que piensan que debería. Y número 10. Tengo trabajo que hacer, estoy enojado y motivado. Eso no me lo esperaba. La negativa de Ferguson a retirarse no es tan sorprendente, dada su actitud. El ex campeón interino de peso ligero de UFC rechazó la idea por primera vez en el 2021 luego de su derrota ante Beneil Dariush en el UFC 262. En ese momento también declaró que estaba enojado y motivado. Ferguson nuevamente se ofendió con la idea luego de su derrota por sumisión ante Nate Diaz en el UFC 279, pero a los 39 años tiene una de las rachas perdedoras más largas en la historia de UFC y la pregunta es, ¿cuánto será suficiente para el Cucuy? Otro punto a tomar en cuenta es que piensa el presidente de UFC Dana White,
quien justamente ahora se refirió a Chris Weidman y su futuro, rogándole que se retirara. Pero sobre Tony no se ha pronunciado de manera oficial. Chicos, les hago la misma pregunta que con Weidman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería seguir peleando Tony Ferguson a sus casi 40 años? Ronda Rousey peleará en el UFC 300. Dana White actualiza a los fanáticos sobre el estado del regreso de Rowdy. La ex campeona de peso gallo femenino de UFC, Ronda Rousey, ha sido vinculada a un posible regreso a las MMA dentro del UFC después de recibir una supuesta invitación para salvar la división del peso gallo en junio. En ese momento parecía un escenario poco realista, pero no imposible, ya que Rowdy puede no estar completamente feliz con su legado en el UFC luego de brutales derrotas consecutivas por nocaut que la enviaron corriendo a la tierra de la fantasía. Sin embargo, el presidente de UFC, Dana White, insiste en que la puerta todavía está cerrada. No hay oportunidad, dijo White. Ella ha logrado todo lo que se propuso hacer. Su sueño era ganar un campeonato de UFC, luego ganar un campeonato de WWE, y lo ha logrado. Ahora ella está formando una familia. Ronda ha ganado mucho dinero y todavía gana mucho dinero en patrocinios. ¿Les gustaría ver a Ronda Rousey de vuelta en la UFC? La contendiente de peso gallo del UFC, Mayra Bueno Silva, dio positivo por sustancia prohibida. La brasileña, quien le ganó a Holly Holmes en el UFC Vegas 77 el mes pasado, se perdería una potencial oportunidad titular. La contendiente de peso gallo femenino, clasificada número 3, anunció en Instagram que falló una prueba de drogas de la agencia antidopaje de los Estados Unidos usada antes de su reciente pelea con Holly Holmes. Silva, de 31 años, ganó el combate mediante una sumisión. Es probable que la victoria se cambie a un no contest, dependiendo de los resultados de la investigación. Silva dijo lo siguiente en respuesta a la noticia: para todos mis fans, es con profundo pesar que tengo que anunciar que fallé una prueba de drogas que tomé la semana de mi pelea contra Holly Holmes. Quiero comenzar diciendo que nunca en mi vida tomé una sustancia para mejorar mi habilidad dentro o fuera de la jaula. He dado positivo por una sustancia prohibida que es consistente con el medicamento recetado que tomo para mi TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. He estado lidiando con este trastorno toda mi vida y me afecta de muchas maneras. He proporcionado una gran cantidad de documentos y explicaciones a la USADA y a la Comisión del Estado de Nevada que detallan el trastorno, los efectos del trastorno en mi vida diaria y mi toma de decisiones en la ingestión del medicamento recetado. Estoy cooperando plenamente con la USADA, la Comisión Atlética del Estado de Nevada y la UFC para asegurarme de que toda la información esté disponible, y reconozco plenamente la presencia de la sustancia en mi sistema. Suspendí este medicamento al comienzo de la semana de la pelea, como siempre lo había hecho en el pasado. Entonces, aunque apareció en una pequeña parte de mi sistema, los expertos me dijeron que no tendría ningún efecto en mi desempeño en competencia a este nivel. Alex Volkanovski lamenta la pérdida de la super pelea con Aljamain Sterling y establece un cronograma para su defensa del título contra Ilia Topuria. Definitivamente tengo que regresar y reevaluar algunas cosas, porque si O'Malley me atrapó así, solo puedo imaginar lo que haría Volkanovski, dijo Aljamain Sterling inmediatamente después de su derrota en el UFC 292. El ex campeón de peso gallo del UFC, Aljamain Sterling, perdió más que su título de las 135 libras después de que Sean O'Malley lo noqueara en el evento principal del pay-per-view UFC 292 el sábado pasado. La noche del 19 de agosto en Boston, también perdió la oportunidad de unirse al club de los aspirantes a campeón
al desafiar al capo reinante del peso pluma, Alexander Volkanovski. Dijo Volkanovski en su canal de YouTube: tengo que sentir por Aljo. Hombre, quiero decir, ¿qué quiere hacer? Definitivamente va a querer esa revancha. Esa es una gran pelea. Él contra mí, eso no está sucediendo. Nunca se sabe. Si hubiera tenido una gran victoria, podría haber tomado el lugar de Ilia Topuria, pero no lo hizo. ¿Qué sigue para mí? Ilia ha estado bastante callado. Pensé que estaría cantando, queriendo asegurarse de conseguir esa pelea. Obviamente, quiero pelear lo antes posible. Volkanovski no descarta su revancha con Islam Makhachev, pero el campeón de peso ligero ya está reservado para volver con Charles Oliveira en octubre en Abu Dhabi, por lo que The Grape regresó su enfoque al contendiente de peso pluma Ilia Topuria, quien ha sorprendido al campeón de las 145 libras por su silencio en redes sociales. Así que todo apunta a Volkanovski vs Topuria como otra opción para el último pay-per-view del año, en diciembre en Las Vegas. La opción original era McGregor vs Chandler. En este momento esa parece la más complicada. Además suenan las opciones de Prochazka vs Pereira por el título de las 205 libras y O'Malley vs Chito. ¿Qué opción te gustaría más para encabezar la cartelera del UFC 296 en Las Vegas? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.